Shalom, que el Eterno les bendiga. Espero que estén todas muy bien. Hoy día vamos a seguir hablando sobre la vida de Miriam, segunda parte. Y hay un hecho aquí que, bueno, las escrituras no nos arrojan tanta luz de manera explícita con el suceso de la murmuración de Miriam y Aarón. Y bueno, todas sabemos que aquí tenemos un gran episodio, un hecho muy importante. Pero en realidad, como les decía, es difícil poder encontrar qué es lo que realmente pasó, qué le pasó a Miriam y qué le pasó a Aarón para murmurar contra Moisés. ¿Cuál fue el error tan grave que ellos vieron en Moisés como para murmurar en contra de él? Y la verdad es que tuve que leer mucho este texto para darme cuenta de qué es lo que está hablando. Y bueno, vemos aquí en este episodio, ¿cierto? Donde dice capítulo 12 del libro de Números, María y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Elohim? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahweh a Moshe, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al Mishkan de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Yahweh descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del Mishkan y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del Mishkan, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moshe clamó a Yahweh diciendo, te ruego, oh Elohim, que la sanes ahora. Respondió Yahweh a Moshe, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acampó en el desierto de Parán. Bueno, ese es el relato, eso es lo que tenemos, esa es la historia de lo que le pasó a Miriam. Entonces, vemos aquí cómo ellos cometieron un error, pero en sí, ¿cuál fue el error? Dicen los historiadores, los jajamí, algunos comentaristas, de que aquí en realidad Moisés no es que haya tomado otra mujer, sino que estamos hablando de la misma Sípora, de su misma esposa, Séfora, que es por la que ellos murmuraban. ¿Por qué? Porque de una u otra forma Moisés estaba desatendiendo eh, su matrimonio y debía atenderlo porque ellos también eran profetas igual que Moisés. Entonces hay un error de traducción aquí. Algunos comentan de que en realidad cuando se habla de la mujer cusita es una palabra que es como cus y alude al lugar a un lugar específico de donde era también Séfora. Sabemos que era madianita, pero también hay un comentario que habla que también se le denominaba de ese nombre. Y hay otros que dicen de que sí era otra mujer, una mujer etíope y eso. Pero yo siempre trato de pensar en la lógica de lo que el texto me está diciendo y cómo esto no tiene que ser tan rebuscado, sino que Elohim nos ha dado suficiente inteligencia para nosotros pensar, razonar.
y el mismo Tanaj nos va confirmando algunas cosas. Y yo digo, a ver, Moshe, un hombre como él que estaba permanentemente en la presencia del Eterno, no creo que haya tenido tiempo para estar pensando en otra esposa. Tampoco se dice que haya tenido descendencia de otra esposa. Para la época quizás era, bueno, ya no tan normal tener más de una esposa, pero no sé, puede haber sido, recuerden que también las personas se daban como obsequio, puede haberla recibido, muchas cosas pueden haber pasado, pero si lo pensamos, Moshe, con ese grado de responsabilidad y de santidad, y sabemos que, a ver, cuando un hombre se une a una mujer, ellos dos son uno. Y la santidad que tenía Moshe, lo precavido que él era, lo humilde, lo sencillo, le daría para estar pensando en otra mujer y unirse quizás espiritualmente a otra mujer considerando el nivel de santidad que él debía tener. Yo pienso eso y digo, yo lo veo muy improbable que Moisés haya estado pensando en tener otra mujer. No se habla de otra genealogía, de que haya tenido hijos. No, no creo que él se haya contaminado, quizás uniéndose a una mujer que tampoco era de su pueblo y que no era su esposa. Entonces, son muchas interrogantes que me hacen dudar que efectivamente la haya tomado otra mujer. Más bien creo que es este error de traducción. Y veo que aquí Miriam y Aarón empiezan a murmurar en contra de él. Dicen también algunos comentaristas, Jajamín, de que él estaba por estar tanto en santidad, imagínense, tanto en santidad, que tampoco le daba el tiempo para ocuparse de las cosas de su hogar. Y eso es lo que en sí Miriam está reclamando o está murmurando, que Moisés no se está ocupando de su esposa por estar 100% ocupado de las cosas del Eterno y que sin embargo ellos también son profetas, o sea, también ellos podrían ocuparse de las cosas de Moisés, que no es imprescindible. Estoy diciendo esto como una hipótesis de lo que puede haber pasado, porque el texto no nos dice claramente, eh, pero al considerar todas las circunstancias en las que se dan. ¿Y qué es lo que pasa? De que ellos hacen esta murmuración. Entonces, ¿por qué? Yo creo que lo que ellos estaban alegando era de que Moisés quizás estaba desatendiendo su casa por el ministerio, por la Kedushá, que en cualquier momento Moisés tenía que estar listo, en completa santidad para hablar con el Eterno, o sea, no era cualquier hombre. Su preparación, su nivel y su estado de pureza debía ser continuo. Entonces, dudo al pensar de que él puede haber estado pensando en otra mujer, considerando de que ésta puede haber tenido otros dioses, otra costumbre, otra cultura, y digamos que Moshe no está como para estar en ese escenario. Entonces, uno es eso, que él estaba desatendiendo su casa, o que estaba desatendiendo el ministerio, estaba desatendiendo las cosas del Eterno, y por eso ellos se ponen, bueno, también estamos nosotros aquí, ¿cierto? Más que mal también somos profetas. Pero ¿por qué yo creo de que ellos están pensando esto? Por la respuesta que le da el Eterno. De ahí yo deduzco esta conclusión mía. Porque el Eterno, ¿qué le dice? ¿Qué respuesta le da? Le dice, en el verso 7 del 12, dice, en el 6, y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, dice, que es fiel en toda mi casa. O sea, él es fiel en toda mi casa. Él está haciendo bien su tarea. Hasta aquí yo lo encuentro súper fiel en todo asunto de mi casa. Él ha permanecido fiel, no le ha faltado absolutamente nada. O sea,
ustedes están murmurando en contra de él porque él ha desatendido mi casa, quizás por estar con su esposa, pero yo le digo, no, él es fiel en toda mi casa, de principio a fin. Y esa respuesta que el Eterno le da a Miriam y Aarón nos deja ver que en realidad lo que ellos estaban diciendo era de que Moisés estaba desatendiendo las cosas del Eterno por estar con su esposa. Él estaba dejando de lado las cosas de quizás del pueblo por atender a su esposa. Y en ese sentido, el Eterno viene y les dice, no, sí, es verdad que ustedes son también profetas, pero mi siervo Moisés es diferente, es distinto. Y no se preocupen, porque está todo en orden. Fidelidad tiene que ver con orden. Está todo en orden. Está todo bien. Así que ustedes no deberían haber dicho lo que dijeron. Porque quizás Moisés tenía tiempos también que el Eterno le daba espacio también para dedicarse a su hogar. Y ahora vemos cómo el Eterno sale en favor de Moisés, porque lo que él hacía no era menor. No, era una carga emocional, mental, espiritual fuerte, grande, y era manso. Era un hombre muy manso, que también tenía dificultad para hablar. Entonces, imagínese la vida de este varón y la vida de Séfora al lado de él, una mujer que siempre estaba dispuesta a que su esposo se fuera a la montaña no sé cuántos días y estuviera con el pueblo y estuviera atendiendo asuntos. Yo me voy por el lado de que hay un error de traducción aquí y que siempre él tuvo una sola esposa, porque el nivel de santidad, repito, que él necesitaba no era como para andarse mezclando, porque sabemos que en las relaciones maritales también hay una mezcla. Entonces, hay una cosa más importante aún aquí que yo me puedo dar cuenta. Y es que a lo que el Eterno también le desagradó mucho de lo que Miriam y Aarón hicieron, que ellos metieron su nariz donde no debían. Y si ustedes analizan el texto, ¿dónde ellos metieron la nariz? Ellos metieron la nariz en algo donde solamente deben participar el esposo, la esposa y Elohim. Ellos se metieron a comentar sobre el matrimonio de Moshe, una cosa que es íntima, que es personal y que al Eterno no le agrada. ¿Por qué? Porque lo más probable es de que ellos ya hayan tenido este acuerdo, que no tenían por qué estárselo divulgando al mundo. Pero dígame usted, si Moshe y Séfora no tenían que haber tenido un acuerdo, considerando que Moshe a veces estaba, a veces no estaba, venía, no venía, iba, como les decía, estaba en muchas tareas. Díganme si ellos ya no tenían un acuerdo de tiempos de separarse, de tiempo de estar distanciados y del tiempo de estar unidos quizás con los hijos, los nietos, estar muy compactados. Y en ese acuerdo en medio estaba Elohim. Entonces Séfora sabía que siempre ella tenía que estar en completa santidad para no contaminar a su esposo. Y Moshe también sabía de que él en todo tiempo tenía que estar en santidad por si Elohim lo llamaba. Entonces estamos viendo aquí que hay un acuerdo, que hay acuerdos de matrimonio y que hay acuerdos con Elohim por amor a su servicio, por amor a su pueblo. Entonces viene, ¿cierto?, Aarón, Miriam, y comentan sobre lo que no tienen que comentar. Hablan sobre lo que no tienen que hablar porque no saben estos acuerdos que tiene este matrimonio, no saben este acuerdo que tienen con Elohim, no saben quizás la carga que eso les ha producido y lo mucho que se han tenido que negar a sí mismos para llevar la obra adelante. Entonces vemos aquí que el Eterno se enoja muchísimo porque ellos se meten en algo que no les corresponde. Entonces vemos aquí que
analizando podemos tener muchísimo, muchísimo para aprender, para estudiar. Y otra cosa muy importante también es que vemos cómo Elohim en su gran compasión, pese a este error de María, de Miriam y de Aarón, él, un padre compasivo, la corrige. La corrige, dice el verso 14, respondió Yahweh a Moshe, pero si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Cuando Elohim nos corrige, es porque nos ama. Nosotros hoy día en esta sociedad hemos dejado de corregir a nuestros hijos y hemos pensado que corregir es malo, es violento, cuando corregir es amar. Cuando tú corriges, tú amas. Por eso yo no entiendo a las personas que a veces dicen, ay, déjalo nomás. No, no le digas nada. Déjalo. Eso no es amar. Eso no es el amor que Elohim nos ha enseñado. Y aquí podemos sacar un montón de versos bíblicos que nos hablan de esto, que nos vienen a corroborar que Miriam tuvo que recibir una corrección de parte del Eterno, pero esa corrección fue lo más precioso que puede hacer un padre por un hijo. Nosotros a veces queremos desviarnos de la corrección, cometimos un error y queremos que no sufrir ninguna consecuencia, ninguna, pero eso no es amor, no es amor. Si fuera así seríamos bastardos y no seríamos hijos. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Adón, no desmaye cuando seas reprendido por él, cuando él te esté retando, no desmayes, no te aflijas, porque el Adón al que ama disciplina y azota, miren la palabra que usa, azota a todo el que recibe por hijo. O sea, si tú quieres considerarte una hija, un hijo, tenlo súper claro. El azote va a venir porque nosotros necesitamos corrección. Necesitamos que esa vara venga, ¿cierto? Y nos haga ver nuestros errores, nuestras malas decisiones, que nos haga ver el mal comportamiento que tenemos y que muchas veces nosotros no queremos cambiar. Libro de Job, capítulo 5, verso del 17 y 18, dice, he aquí, feliz es el hombre a quien Elohim castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? A ver, sí, es muy lindo leerlo, ¿cierto? Leérselo a otra persona, citarlo, tenerlo en la boca, pero realmente vivirlo desde el corazón es difícil. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cometiste un error, no menosprecies si Él te quiere corregir. Porque eso es lo que hace todo padre. Todo padre tiene que hacer eso, corregir a sus hijos. ¿Corregirlos por qué? ¿Porque les quiere hacer mal? No. ¿Porque quiere que sufran y estén llorando? No. Porque les tiene que enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque les tiene que enseñar que los caminos que hemos llevado no están de la manera correcta. Proverbios 3, verso 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fatigues de su corrección, porque Yahweh al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, la mejor forma que usted tiene de ver si un padre ama a sus hijos es la corrección. Es la corrección, no te vistas así, no vayas a tal lugar, no hagas esto, no digas esto, no te comportes de esta manera. Castigo. ¿No lo quiere hacer? Castigo. Eso hace un padre que ama. No lo deja a sus anchas. Déjelo nomás, mijito. Pobrecito, tiene 20 años, déjelo nomás. No. Eso es porque no amamos realmente, no amamos como Elohim. Por eso a nosotros nos cuesta tanto entender
la mente y el corazón del Eterno porque estamos muy permeados de esta sociedad y no de la Torá, no de su forma de proceder. Vemos a la persona en pecado, ya en algún momento entenderá, en algún momento Dios se le revelará y somos incapaces de darle una corrección, somos incapaces de darle una palabra y decirle no, ese camino es de muerte, vas por mal camino, salte de ahí. Somos incapaces porque creemos que somos más misericordiosos que Dios, tenemos más amor que Dios, entonces ¿cómo vas a molestar a tal persona? Y vemos que aquí el Eterno no tuvo ningún tipo de problema en dejar leprosa a Miriam, esta gran mujer, esta profetisa del pueblo de Israel. No tuvo ningún problema, leprosa. Disciplina, corrección. Si aguantas, eres hija. Si no aguantas, eres una bastarda, un bastardo. Lo dice las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Somos hijos o bastardos? ¿Aceptamos la disciplina o no? ¿Disciplinamos a nuestros hijos o no? Porque así después tenemos hijos caprichosos, tenemos lacra en la sociedad, ¿cierto? Hijos flojos, perezosos, etc. ¿Por qué? No, porque hoy día tenemos nuestra sociedad de tanta delincuencia, es consecuencia de padres que no han hecho su tarea, su labor, que no han amado a sus hijos. Si ese es el fondo de todo, es que no hay un amor verdadero. Hemos confundido el amor y lo hemos traspasado a cualquier otra cosa, al deleite momentáneo. Entonces, no perdamos el foco. Hebreos 12:7 dice, si soportas la disciplina, Dios te tratará como hijo. Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido partícipes, si no se te disciplina, si no se te corrige, si no se te da con vara, entonces sois bastardos y no hijos. Saquémonos, por favor, la mentalidad cristiana de la cabeza y pongámonos, por favor, la mentalidad de Elohim, que Elohim nos da vara, nos da castigo porque quiere que corrijamos el camino. Lo hacemos con amor, lo hacemos desde que pensando que la persona haga teshuvá, queriendo que por favor se coloque en el camino, pero no hagamos la vista gorda. Basta de eso porque la gente piensa que lo está haciendo súper bien. Y nosotros que tenemos la verdad en nuestra boca, no le decimos que lo están haciendo súper mal. Si cometiste un error, aguanta. Si cometiste un error, todos hemos cometido muchos errores y hemos tenido que aguantar las consecuencias y mantenernos ahí, cabecita agacha, seguir orando, pidiendo compasión, pidiendo misericordia. ¿Qué hizo Miriam? Fue sacada del campamento. Hay pecados donde es necesario sacar a las personas del campamento. Hay algunos que no lo hacen, porque como les digo, se creen más misericordiosos que Dios y somos más cristianos que guardadores de Torá. Conocemos mucho menos cómo Elohim actúa, conocemos más cómo actúa la religión. Entonces, y ahí, mira, cuando nosotros no aplicamos la Torá, y póngame atención en esto, cuando nosotros no aplicamos la Torá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tu instrucción no es tan buena. No es buena. Lo que yo pienso, sí. Lo que yo pienso está bien. No, es que a Miriam hay que sacarla del campamento. Solo porque murmuró, imagínense. Solo porque murmuró. Pero Moshe podría haber dicho, pero no es para tanto. Tu Torá no es tan perfecta, no es que hay que sacarlo. Lo que tú dijiste, sí, pero pasémoslo nomás, pasemos. Que Miriam siga siendo la profetisa. Que Miriam siga aquí en medio del pueblo. Total, no importa, nadie se va a dar cuenta. No. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos a un lado la Torá y colocamos nuestras reglas, nuestras instrucciones, porque son mejores. Son mejores, ¿cierto? Así nadie se enoja, estamos todos felices, todos tranquilos, nadie se da cuenta.
Pero Elohim se da cuenta que estás menospreciando su Torá. Él se da cuenta que la estás echando a un lado y que no estás haciendo lo que ella dice que hay que hacer. Entonces, ¿hay disciplina? Hay disciplina. ¿Hay que salir del campamento? Hay que salir del campamento. Hay que soportarla. Ella soportó 7 días fuera porque estaba leprosa. ¿Pero qué es lo que hizo Miriam? Hizo teshuvá. Hizo teshuvá. Cambió. Aceptó el tiempo que el Eterno le puso como disciplina. Y después se volvió a levantar como la profetisa que era. Después siguió siendo Miriam, la que siempre fue. Entonces, por eso les digo, aquí el Eterno no tiene favoritos. No hace la vista gorda con alguno y con otros no. No. Aquí es una ley para todos, absolutamente para todos. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta entender. Y confundimos el amor con la disciplina. Confundimos el amor con el que tú tienes que arrepentirte. Entonces necesitamos examinar nuestros caminos y nuestro proceder con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y eso en definitiva es lo que tiene que prevalecer. Que la Torá se cumpla. Pero no solo lo lindo, no solo lo más visible, lo que menos se ve. Eso hay que cumplirlo y ajustarnos a la Torá. No a nuestra conveniencia, no a mi opinión. Mi opinión da lo mismo, no importa. Lo que vale, lo que cuenta y lo que va a quedar hasta el fin es su bendita Torá. Amén. Que el Eterno les bendiga. Shalom.